Bien, vamos a leer Mateo capítulo 13, del versículo 24. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Hasta acá, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por estar reunidos, gracias porque nos diste la posibilidad de venir, nos diste la vida, la fuerza, los recursos para poder estar aquí. Primero, alabando tu nombre por medio de la música y ahora en este momento, Señor, oyendo tu palabra y siendo exhortado y transformado por ella. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente, que tu Espíritu Santo trabaje con nuestro entendimiento, que nos permita llevar toda objeción a tu palabra hacia la cautividad en Cristo, para que podamos, Señor, vivir en obediencia y crecer en nuestro seguimiento de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Siempre que leo este texto, esta parábola del trigo y la cizaña, viene a mi mente un término que usted conoce. Ese término es ambigüedad. Ambigüedad, la calidad de ser ambiguo es un término latino que se compone de un prefijo que es am. Nosotros tenemos con esa palabra, por ejemplo, la palabra ambos o ambos, que significa eso, de un lado y del otro, ambos. Y también la palabra agere, que significa llevar adelante o actuar. Por tanto, algo ambiguo es un actuar, una acción ambigua, es un actuar que genera confusión, que produce extrañeza. ¿Y no es eso lo que nos suele producir cuando leemos la parábola del trigo y la cizaña? Sobre todo luego de leer la explicación que da Jesús de esta parábola, a partir del versículo 36, venga conmigo, el mismo capítulo, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Quiero decir, cuando uno lee la explicación, queda uno más extrañado de lo que había quedado con la primera parte, donde solamente se había expuesto la parábola. Porque dice Jesús que el que siembra es el Hijo del Hombre y siembra en el mundo una buena semilla. Una semilla de calidad, una semilla que tiene lo que hace falta para que el fruto sea bueno.
Pero, y aquí es donde se pone rara la cosa, viene alguien, un enemigo, y siembra otra cosa. ¿Qué? Viene alguien, otra persona y siembra otra cosa. ¿No le parece raro? No queda uno como... A ver, yo quiero que usted me entienda. ¿Quién se mete al huerto del Todopoderoso a sembrar otra cosa? Estamos hablando de Dios. El que siembra, dice él, es el Hijo del Hombre. Dios es el que siembra. ¿Cómo puede ser que en el campo donde Dios sembró, venga otro y siembre otra cosa que él no quería sembrar? A mí me deja, sinceramente, desconcertado. ¿Cómo es siquiera posible? Piense, por ejemplo, yo no sé si usted tuvo esta experiencia de niño, pero generalmente todos la hemos tenido. Aquel que es más fuerte en el barrio, ¿sí? En el caso de los varones, en el caso de las mujeres seguramente será otra forma. Él, cuando jugábamos al fulbito, establecía generalmente las normas, quiero decir, decía, no, por aquí se juega así, o el que tenía pelota. Pero mandaban, establecían una norma y se decía lo que hacía y el que no, bueno, había consecuencias. Y en el campo de Dios, ¿quién se atreve a decirle algo o a plantar lo que él no quiso? ¿Cómo puede ser? Es el Dios Todopoderoso, el que todo lo sabe. ¿Acaso nosotros tenemos que pensar, hermanos y hermanas, que existe un par al Dios Trino? ¿Acaso hay alguien que es un igual a Dios? ¿Alguien con el que deba medirse de igual a igual y jugar porque tiene la misma fuerza y ver quién gana? La historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, muchas personas han pensado que esto es así. Ante el problema del trigo y la cizaña, es decir, ante la constatación de hecho de que en el mundo hay cosas malas, de que en el mundo hay sufrimiento, dijeron, tiene que haber dos poderes, tiene que haber dos fuerzas iguales, porque a veces gana el bien y a veces gana el mal. En la era que nosotros vivimos, la era después de Cristo, hubo un famoso pensador persa de nombre Mani, que fundó una tradición filosófica religiosa que se llama el maniqueísmo. ¿Qué es lo que creía el maniqueísmo? Bueno, el maniqueísmo creía que había dos fuerzas iguales en poder e inteligencia en el universo: el bien y el mal, y que están en una perpetua lucha entre sí. Uno prefiere la bondad y la generosidad y el otro prefiere el odio y la crueldad. Eso históricamente se ha conocido también como el dualismo ontológico. Este axioma de Mani, supuestamente, de acuerdo a él, explica perfectamente el universo. Como yo le digo, ¿cómo puede ser que a veces gane el bien y a veces gane el mal? Bueno, Mani concluía es que hay dos fuerzas. Y a veces va una y a veces va la otra. Están en puja, están en una pulseada en la realidad. Los cristianos sostenemos otro punto de vista, pero yo no quiero llegar rápidamente allí. Quiero que primero nos detengamos por un momento, porque esto ha hecho historia en la humanidad. Usted vive en el mundo, así que usted ha visto el famoso Yin Yang. ¿Qué es eso? Bueno, es la cosmovisión, es la idea de que existen dos fuerzas, una blanca y una negra. Y están, ¿lo ven? En puja. Una contra otra. Antes de ir a la revelación bíblica,
yo quiero que usted y yo, por un momento, nos pongamos a pensar solo por la mera razón. ¿Me sigue hasta acá? Solo por la mera razón. No quiero darle todavía ningún argumento bíblico. Quiero que nos pongamos a pensar, usando la lógica y la razón, si esto puede sostenerse. Si nosotros tenemos que concluir solo con la razón, antes de ir a la revelación, si es que puede haber dos fuerzas contrapuestas, una buena y una mala, que rigen y dan forma a la realidad tal y como nosotros la conocemos. Lo bueno y lo malo. ¿Qué haría que algo sea bueno y que algo sea malo? Digo, significa una de dos cosas. O estamos diciendo que, independientemente de lo que cada una de las fuerzas considere, hay una que tiene razón y la otra no. Voy a explicarlo de otra forma. Las dos fuerzas creen que están en lo correcto. ¿Sí? Cada uno cree que hace el bien de acuerdo a su perspectiva. Pero uno diría, bueno, ¿y por qué le decimos bueno y malo entonces? Porque visto desde afuera, desde nuestra perspectiva, una tiene razón, una hace bien y la otra hace mal. ¿Me sigue hasta aquí? ¿Es fácil el razonamiento o no? Por tanto, si uno está diciendo eso, y no está diciendo algo subjetivo, no está diciendo, bueno, una fuerza es buena para mí personalmente, individual y subjetivamente, y otra es mala para mí personal y subjetivamente. Si no estamos diciendo eso, que es una posibilidad, la otra posibilidad es decir, no, evidente y objetivamente, una cosa es buena y la otra cosa es mala. Odiar es malo, amar es bueno. Ser generoso es bueno, ser mezquino es malo, objetivamente. Independientemente de lo que piense cada uno. ¿Me sigue? Estoy solo en la razón, yo no he dicho nada de la Biblia todavía. Pero si eso es así, si objetivamente el amor es algo bueno y el odio es algo malo, si objetivamente ser generoso es algo bueno y ser mezquino es algo malo, estamos juzgando de acuerdo a un tercer principio. Hay un tercer principio en disputa. ¿Qué hace que objetivamente, qué es lo que ha establecido que esto sea bueno y esto sea malo? Un tercer principio. Los cristianos, por la sola razón, antes de ir a la Escritura, nos damos cuenta que el dualismo no funciona. ¿Qué significa que algo sea bueno y que algo sea malo? Que esté más o menos de acuerdo con lo que establece lo que está bien y lo que está mal, objetivamente. ¿Qué es lo que hace que lo malo sea malo? Que no se adecua a Dios. Todavía no digamos qué Dios, todavía no digamos el Dios de la Biblia, pero un principio que está sobre encima de los dos principios, que lo juzga y que hace a uno bueno y al otro malo. Ese tercer poder, esa norma, esa regla, está por encima de estas dos cosas y tienen que adherirse a ella o descartarla. Déjenme hacer una prueba más. Por la sola razón. Si el dualismo es verdad, si todas las religiones orientales que suelen sostener esto tienen razón, nosotros tenemos que entender entonces que estas dos fuerzas, el bien ama el bien por sí mismo y el mal ama el mal por sí mismo. ¿Por qué el mal es mal? Porque ama el mal y porque quiere hacer el mal y porque se va por el mal. ¿Y el bien por qué es bien? Porque ama el bien y porque le gusta el bien. Pero objetivamente tampoco funciona, racionalmente tampoco funciona. Voy a ponerme solo en la razón, yo quiero que usted me siga. Espero que no sea muy enredado lo que digo. Nadie hace el mal por el mal. No existe. No existe una fuerza que sea mala por sí misma y ame el mal y solo busque el mal. Lo más parecido en la experiencia humana que nosotros conocemos a esto es la crueldad. Pero incluso la crueldad se hace por razones, se buscan razones buenas de una forma mala. Pensemos, por ejemplo,
en aquellas personas que practican un sadismo. Y decimos, bueno, no, a los sádicos les gusta el mal. No. Les gusta, permítanme esto, yo sé que usted lo entiende, el placer sexual que obtienen. De esa forma. Lo que están buscando es un placer sexual. El sadismo consiste en eso. Es una satisfacción sexual por medio de la violencia. ¿Es la deformación de la correcta relación sexual? Por supuesto que sí. Pero es la búsqueda de un placer, no de un mal. Es la búsqueda de un placer por una forma equivocada. Pero es la búsqueda de un placer. Pero entonces los que son crueles, los que les gusta lastimar a otros, no les gusta lastimar a otros. Les gusta lo que obtienen de lastimar a otros. Ya sea poder, ya sea miedo, ya sea respeto, así sea respeto a punta de pistola y de piña, no importa. Pero eso es lo que están buscando. ¿Vamos hasta aquí? Solo por la razón, hermanos y hermanas, el dualismo no se sostiene. No hay dos fuerzas, hay una sola fuerza buena y la otra es un bienvenido a menos. ¿Qué es el sadismo? Sino la deformación de un placer justo que es la sexualidad. No tenemos forma de entender el mal, sino como una degradación del bien. Eso es el mal. Es buscar un bien por una forma incorrecta. Por un camino que no debiéramos seguir. Ahora sí, usted puede entender entonces, de acuerdo a esta breve disquisición, solamente por la razón que he tratado de hacer. Ahora sí puede entender usted, por la sola razón, por qué la Biblia siempre ha hablado de Satanás como un ángel caído. No es un par de Dios. No es un igual a Dios. Es una creación buena de Dios que tomó un camino equivocado, que decidió rebelarse a su Creador, que decidió apartarse del bien que es Dios. Pero fue creado bueno. Fue creado un ángel. ¿Me sigue lo que digo? Fue creado bueno. No es la encarnación del mal. Eso no hay, no existe en la realidad. Pero esta afirmación, este pequeño camino por la sola razón que yo he tratado de hacer, y que nos lleva a confirmar una perspectiva bíblica de que Satanás es un ángel caído, de que Dios no tiene padres, de que Dios no tiene competencia a su nivel, nos lleva aún a un punto más difícil en esta parábola que yo estoy tratando de explicar, que es que entonces, si esto es así, y si el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen razón, y si el diablo no es un par de Dios, no puede competir con Dios, no tiene la sabiduría de Dios, no tiene la perfección de Dios y no tiene el poder de Dios, entonces hay que concluir que Dios sabía que iba a sembrar. Y allí es donde encuentro la ambigüedad. Dios sabía que Él iba a sembrar. ¿Cómo no va a saber si Él sabe todo? ¿Me siguen en lo que está diciendo Jesús? No es que el señor del campo, se le descuidó y se le metieron y le sembraron cizaña. A Dios no se le escapó nada. Nunca. Y no se le va a escapar nunca nada. Él conoce todas las cosas. Él está en control de todas las cosas. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien vino y sembró algo que él no quería sembrar? ¿Ve la ambigüedad? ¿Se entiende lo que quiero decir por la extrañeza tan profunda que nos deja este texto cuando uno de verdad lo empieza a analizar con profundidad? Si usted ha seguido mi argumentación, espero que sí, y he logrado entonces inflamar su sentido lógico,
Usted tiene que concluir conmigo que acá hay algo raro. Acá hay algo muy raro. El tema es que entonces Satanás no es un par de Dios, pero no obstante entró al jardín, al huerto de Dios y sembró una cizaña. El cristianismo, hermanos y hermanas, está de acuerdo en algo con el dualismo. En algo sí está de acuerdo con el dualismo, y es que el universo está en una guerra. El universo está en una guerra. Pero no cree el cristianismo que esa guerra sea una guerra de iguales. No cree el cristianismo que se estén enfrentando dos potencias con la misma capacidad bélica. Lo que el cristianismo afirma, lo que usted encuentra en la Biblia, es que hay una rebelión civil, si me permite el término. Hay una rebelión. Hay efectivamente una porción de esa creación de Dios que se ha rebelado contra Dios. Hay una parte de esa creación, quiero que le quede muy grabado, creación, Dios lo hizo, que se han rebelado. Y la Biblia afirma que usted y yo estamos viviendo en una parte del universo tomada por la rebelión. Nosotros estamos en una parte del universo tomada por la rebelión. El mal y el sufrimiento están a la vuelta de la esquina. Yo no se los tengo que contar a ustedes. Ustedes viven la vida. Ustedes saben lo que pasa en la calle. Ustedes saben la maldad y el sufrimiento que hay en el mundo. Y eso Dios no lo sembró. ¿Sí? Esa es la rebelión en la que usted y yo estamos inmersos. Mi segundo punto es ¿por qué Dios permitió esto? Miren, Dios le dejó sembrar. Si uno conoce la Biblia de verdad, uno no puede concluir otra cosa, sino que Dios le dejó sembrar. ¿Pero por qué? Si Él ya sabía las cosas, ¿cómo puede ser que Dios le haya dejado sembrar? ¿Cómo sucede cosas que no son voluntad de Dios? Todos los que hemos experimentado, y todos hemos experimentado autoridad, ya sea ejerciendo autoridad o recibiendo autoridad, sabemos que hay muchas cosas que pueden pasar a pesar de nuestra voluntad, aún teniendo autoridad. ¿Cómo? Bueno, toda familia, déjame un poco, es un fondo tenebroso. Cuando toda familia tiene un momento, toda familia que está criando hijos tiene un momento en el que esperan formar el carácter de los hijos. ¿Sí? Entonces ya buscan que no todo lo que hagan sea porque la mamita y el papito le dicen. ¿Sí? Ordena su cuarto, ordena su cuarto, ordena su cuarto. Llega un momento en que los papás nos dicen esta célebre frase: no te lo voy a decir más. Todos la hemos escuchado, ¿no? No te lo voy a decir. Y si te querés inundar y ahogar en tu mugre, ese será tu problema. Pero ¿por qué los padres en un momento, en algún punto de la crianza, llegan a esa afirmación? Porque la formación del carácter depende de la voluntad. Si los hijos siempre dependen de que el papi le diga, nunca crecen. Ahora, ¿qué pasa? Te dejan. Y pueden pasar dos cosas. O el chico maduró y ordena su cuarto. O no maduró y eso es un desastre, que no se puede ni entrar. Pero si un padre se respeta, ¿qué hace? No le dice nada. Miren, hermanos y hermanas, ahora bien, todo
Todos sabemos que si el hijo, nosotros lo hemos vivido como hijos y algunos ya como padres, que si el hijo obedece es un gozo y una relación genuina lo que se forma allí. No es lo mismo que uno le esté diciendo, no. Que realmente lo quiera hacer, decida obedecer, decida hacer las cosas. Eso expresa un gozo diferente para aquel que ha fijado su voluntad. En el caso de Dios, hermanos y hermanas, Él nos ha creado a nosotros y a los ángeles también, contra Satanás, con una voluntad libre. ¿Por qué con una voluntad libre? Porque es la única forma de que exista una verdadera relación. No hay relaciones sin voluntad libre. No existen. ¿Qué relación tiene usted con su computadora? ¿O con la máquina de afeitar? ¿O con el auto? Lo que hace persona a una persona es la voluntad libre. De otra manera es una máquina, es un autómata, responde órdenes y punto. Si usted le aprieta enter, eso es enter. Si usted corta en el celular, ahí se corta la llamada. No le sale con cosas raras el celular, a menos que haya comprado algo raro. Pero si uno le pone cortar, tiene que cortar. No hace otra cosa. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros nos encontramos con un Dios que da libertad a las personas. Los seres humanos optamos horriblemente mal. Eso lo sabemos muy bien. Tomamos la decisión equivocada, pero yo quiero que usted entienda todo el panorama. El primero que tomó esa decisión, la Biblia le da muchos nombres. Aquí, en la parábola, es un intruso que se viene a sembrar algo que no debíamos sembrar, que no debía sembrar. Generalmente aparece como Satanás, como el diablo, como el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, una diversidad de nombres. La Biblia, no obstante, no nos explica exactamente cómo es que llegó ahí. No hay ningún texto expreso para saber cómo es que llegó esto a ser así. Hubo una rebelión antes de la creación, eso queda claro. Y esa rebelión fue encabezada por Satanás, también queda claro. Pero ¿en qué consistió la rebelión? No queda claro. La Biblia nos deja deducir algo. Voy a decirles yo la opinión general de los teólogos. Yo sé que ustedes también son teólogos y después podemos debatir, pero ahora les voy a poner la opinión general de los teólogos. Cuando Dios nos crea, hermanos y hermanas, es muy fácil, cuando Él nos dota de un ego, cuando Él nos da inteligencia, es muy fácil empezar a poner ese ego, esa voluntad y esa inteligencia por encima de Dios, hasta querer reemplazarlo. Los teólogos sostienen que esto fue lo que pasó con Satanás. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseñó al hombre. Eso es lo que él enseñó a los hombres. Génesis, capítulos 2 y 3. La serpiente hablando con la mujer en el huerto. ¿Qué le dice? No vas a morir. Dios sabe que el día que comas del fruto vas a ser como Él. Vas a tener su inteligencia, vas a regir tu vida, te vas a autosustentar. Ese es el pecado que Satanás enseña a los seres humanos. Ser como Dios. Todo entre comillas, porque pasó todo lo contrario. Pero eso es lo que era esperado, es lo que deducimos. Y eso es lo que nos ha enseñado a nosotros, los seres humanos. Esa es la cizaña. Esa es la cizaña. La cizaña es, ¿hasta cuándo vas a estar siguiendo las reglas de otro? ¿Hasta cuándo vas a estar
siguiendo lo que Dios dice, deja de ser tonto y toma tus propias decisiones. ¿Quién es Dios para decirte lo que tenés que hacer? ¿Cómo vas a creer en lo que dice la Biblia? No seas absurdo vivir en el siglo XXI. Toma decisiones tuyas. Créete en el hombre. ¿No tenés la suficiente capacidad, acaso? ¿Vas a ser siempre un mandadero de Dios? ¿Un subordinado? ¿Cuándo podés ser rey? ¿Cuándo podés gobernarte? ¿Cuándo podés establecer tus propias reglas y tus propias metas? ¿Hasta cuándo vas a estar siguiendo lo que te dicen? Es diabólicamente inteligente. ¿O no? ¿O no nos convence? ¿O no nos suena simpático? ¿O no nos gusta lo que nos dicen? ¡Ay, gobernarnos! Tomar nuestras propias decisiones, ser autónomos. Ser Dios para mí. Un autor cristiano, C.S. Lewis, ustedes lo conocen, el escritor de las Crónicas de Narnia. En un libro que se llama Mero Cristianismo, él dice esto: la razón por la cual este intento no puede salir bien es que Dios nos hizo. Lo repito. La razón por la cual este intento no puede salir bien es que Dios nos hizo. Nos inventó del mismo modo que el hombre inventa una máquina. Un coche está hecho para funcionar con gasolina. No funciona con otra cosa, sino con gasolina. Usted le puede poner agua y no arranca. Le puede poner aceite y no arranca. Funciona con gasolina. Sigue. Pues bien, Dios nos diseñó a la máquina humana para funcionar con Él. Dios nos diseñó para funcionar con Él. El combustible con el que nuestro espíritu ha sido diseñado para funcionar, o la comida que nuestro espíritu ha sido diseñada para comer, es Dios. No hay otra cosa. Esa es la razón por la que no sirve de nada. Escuche bien, esto es central en lo que estoy diciendo hoy. Esa es la razón por la que no sirve de nada pedirle a Dios que nos haga felices de otra manera. Dios no puede darnos paz ni felicidad aparte de Él, porque no existen. Para muchas personas, el mal y el sufrimiento en el mundo son obstáculos para creer en Dios. Si es tan bueno Dios, dicen, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto otro? Lo que los cristianos respondemos no gusta mucho, pero es que es por la libertad, por la propia decisión que hemos tomado. Los seres humanos hemos decidido ir por otro camino. Los seres humanos hemos decidido probar con otro combustible. Hemos decidido tomar otras reglas. Y ojo, las cosas que suceden son realmente terribles. Yo no estoy tratando de decir que no lo son y poniendo un manto de racionalidad. El dolor es el dolor. Y el sufrimiento es difícil. Cuando digo esto, no, insisto, no es un manto de racionalidad para que usted, bueno, deje que el sufrimiento no es tanto. No lo es. Es difícil. Y es un cuestionamiento que nosotros podemos tener. Pero es que en esta guerra civil nosotros optamos por Satanás. Nosotros tomamos ese bando. Nos convencieron de un sinsentido. Nos hicieron creer una estupidez, una locura. Y nosotros fuimos como tontos. Y creímos que íbamos a ser Dios. Y que nos íbamos a gobernar
nosotros mismos y que nadie nos iba a poder decir nada y que íbamos a ser felices. Hermanos, ¿cuántos de nosotros llegamos a los pies de Cristo destruidos? Ya sin sentido, ya sin saber qué hacer con nuestros pensamientos, al borde de la depresión, de la apatía por la vida. Y eso es lo que provoca optar por el bando equivocado. El cristianismo, hermana, amigos, el cristianismo es el desembarco de Dios, el desembarco del verdadero rey de estas tierras entre nosotros. El cristianismo es Dios viniendo a estar al lado tuyo para convencerte de que dejes la rebelión, de que no hay camino allí, de que no te va a llevar a nada, de que vas a morir de angustia, de que no hay felicidad alguna en ese lugar. No hay salida, es un camino sin sentido. Y eso es el cristianismo. Pero es más. El cristianismo es ese Dios viniendo al mundo y pagando la culpa de la rebelión. Tomándola sobre sí y diciendo, la rebelión que has cometido debe ser pagada. Yo la voy a pagar. Yo me voy a subir a esa cruz. Voy a cargar lo que hiciste. Y voy a pagar al Padre. Para que se termine tu rebelión y no tengas sentido seguir en ella. Hoy, en el tiempo en que usted vive, en el presente en el que usted está, hoy Dios ha venido al mundo en paz. No ha habido un enfrentamiento terrible. No han sido exterminados los rebeldes. Quiero seguir un poco con la metáfora bélica. No han sido exterminados. Dios ha venido en paz, podemos decir, para convencernos. Pero hermanos, esta es la última parte de la parábola. Escuche bien, preste atención, no pierda más tiempo, eso no va a ser siempre así. Eso no va a ser siempre así. Si usted cree que Dios siempre va a hablar así, y siempre va a ser ese Dios, el de la paciencia, el del amor, no. Lea de nuevo esta parábola. No, déjenlos crecer. Déjenlos crecer. Va a llegar un día en que yo voy a mandar de nuevo a mis siervos. Y voy a cortar el trigo, y voy a cortar la maleza, y una irá al fuego, y la otra a mi granero. Escuchen el versículo 28 otra vez. El dueño les dijo, esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron, ¿quién quiere que vayamos y le arranquemos? Y él les respondió, no, porque al arrancar la cizaña también podrían arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y aten en manojos para quemarla y después guarden el trigo en mi granero. Cuando el pastor Camilo decía el domingo anterior que el fin del mundo era importante, esto es lo que quería decir. Esto no se va a perpetuar. No se va a perpetuar. Si usted cree que vamos a estar siempre así, usted no ha entendido la Biblia. No vamos a estar siempre así. Dios va a venir en juicio. Hermanos, la segunda parte del versículo 30, y este es mi tercer punto, el final de la conflagración, el final de este enfrentamiento absurdo, porque no hay nadie que pueda pelear con Dios, pero Él nos dejó. Él nos dejó pelear. Pero es absurdo el enfrentamiento, no hay manera de ganar. Aparte que no tiene sentido pelear con Él. Pero en el versículo 30 nos dice cómo va a terminar esta guerra. Él va a enviar a
maleza a la cizaña, al fuego. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? No es que Dios quería relaciones voluntarias, genuinas. ¿No es acaso esa metáfora de enviarnos al fuego que representa el infierno, no es acaso una extorsión de Dios? ¿No es una extorsión que nos digan que si no hacemos lo que Él quiere, vamos a ir al fuego? Eso es extorsivo. Eso es una forma de meternos miedo. Así como la realidad presente del mal y el sufrimiento provoca que muchas personas se enfrenten al cristianismo, también la realidad del infierno, de la doctrina cristiana del infierno, provoca que muchas personas rechazan la fe cristiana. Por tanto, en mi último punto quiero detenerme para que usted pueda entender qué quiere decir el cristianismo. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla del infierno? Y sacar de nuestra cabeza las ideas absurdas y populares que han metido allí falsos predicadores y falsas doctrinas. Quiero hacer dos puntos. Primero, abordar la idea de que un Dios de amor, escuche bien, también es un Dios de juicio. Y segundo, sacar la idea equivocada de lo que es el infierno. Hermanos, para el cristianismo, Dios es al mismo tiempo un Dios de amor y un Dios de juicio. Es un Dios de amor y un Dios de juicio. Y no hay contradicción, sino procedencia lógica. Muchos dicen, no, pero si Dios nos amara, no tendría que estar en ira contra nosotros por la rebelión. Tendría simplemente que perdonarnos. No entienden qué es el perdón. Quiero explicarlo en un momento, pero eso no es el perdón. No hay forma de que simplemente nos perdone. Ya voy a explicarle por qué. Pero detengamos en esto. La ira es una expresión propia del amor. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, si usted ama a alguien, a una persona usted la ama mucho, y de repente ve que la están lastimando, que le están haciendo mal, realmente le están haciendo mal, ¿usted cómo reaccionaría? ¿Con indiferencia? ¿Con calma? ¿Cierto que no? Reaccionaría con ira. La defendería con uñas y dientes. La ira es parte del amor que Dios nos tiene, es la reacción que Él tiene ante nuestra desvío y rebelión, pero es una reacción que depende de su amor, que parte de su amor. Lo contrario al amor de Dios no es la ira, es el odio. Y la expresión más acabada del odio es la indiferencia. Con toda la razón del mundo, Jorge Luis Borges decía que la única venganza es el olvido. Y es verdad. La forma más acabada del odio es la indiferencia, no el interés. Uno no se interesa sino por lo que le importa. Y uno es indiferente hacia lo que no siente nada. ¿Están aquí? La segunda respuesta a esta objeción de que no puede ser verdad que Dios nos juzgue es que, hermanos, un Dios que juzga nuestras acciones es una garantía para limitar la brutalidad en esta vida. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Un Dios que juzga es una garantía para limitar la brutalidad en esta vida. Voy a poner un ejemplo no cristiano. Un premio Nobel de Literatura del año 80. Su nombre es Czeslaw Milosz. Estoy diciéndolo literalmente. Lo busqué en internet para ver cómo se pronunciaba en su idioma original y era impronunciable. Así que lo estoy diciendo como lo podría leer alguien que habla español. Este hombre, Milosz, escribió un libro que se llama
el discreto encanto del nihilismo. El nihilismo es una oposición que sostiene que después de esta vida no hay nada. Nada, no nos espera nada, no hay nada después. Solamente nos comen los gusanos. Él ve en ese nihilismo por una sola razón. Él no tiene la Biblia delante. Él está haciendo un estudio filosófico. Y él dice que la frase de Karl Marx, escuche, esa famosa frase que usted tiene que haber escuchado de que la religión es el opio de los pueblos, dice él, es todo lo contrario. No es creyente, ¿no? Dice, es todo lo contrario. Él dice, cuando la civilización humana dejó de lado a Dios, cuando dejó de lado la perspectiva de que no íbamos a pagar por lo que hicimos, de que no importa lo que hiciéramos, después nadie nos juzgaría, no daríamos cuenta, esa civilización creó a los nazis y el comunismo. Los nazis mataron 20, 30 millones de personas, el comunismo 80, 90 millones de personas. Unos nenes de pecho, ¿no? Cámaras de gas, procesos de tortura, cercenar totalmente la libertad de conciencia, prohibir todo tipo de expresión religiosa, no llevó a los seres humanos sino a la más grande crisis de su historia en el siglo XX. Escribe este autor, estamos siendo testigos ahora de una transformación. Él se da cuenta, pero los cristianos siempre lo supimos, ¿no? El verdadero opio del pueblo es creer que no existe nada tras la muerte. El gran consuelo de pensar que nuestras traiciones, nuestra codicia, nuestros crímenes no van a ser juzgados. Pero todas las religiones conocen que las transgresiones son imperecederas. No ha sucedido ninguna transformación. Los cristianos siempre hemos creído lo mismo. Siempre supimos que esto era así, pero este autor no es cristiano. Hermanos, si nosotros tenemos libertad para configurar nuestras vidas como nos dé la gana, si nuestra moral depende de nosotros, lo que hacemos, lo que hacia el lugar donde vamos, es una violencia incontrolable. Que Dios juzgue a las personas antes de ser un problema es una bendición para el mundo. Entender que daremos cuenta. Entender que cada acción tendrá que ser rendida. Y mi último punto en este punto 3. Hay un gran error, una gran confusión respecto a lo que es el infierno. Pero una gran confusión. Se construye una caricatura, digamos, falsa y absurda de que Dios nos da un tiempo, ¿sí? Establece un tiempo, y si al final de ese tiempo nosotros no hemos tomado la decisión adecuada, entonces Él nos arroja al infierno. Y en ese camino de ir en descendencia hacia el infierno, nosotros pedimos misericordia. Escuche lo que estoy diciendo. Y dígame si usted no ha tenido esta idea en su cabeza. Pedimos misericordia, pero Dios nos responde, no, ya es tarde. Ahora te toca sufrir. Alimentada por falsos profetas que salieron al mundo y que tuvieron, pero espurias y antibíblicas revelaciones del cielo y del infierno. Falsos profetas. Primero no entienden qué es el mal y por eso deliran en estas profecías truchas. No saben qué es el mal. Miren, hermano, el mal, el pecado, como la Biblia le llama, es estar aparte de Dios. Es no querer a Dios. Es preferir estar separados. Es preferir no optar por lo que Él quiere. No guiarnos por lo que Él dice. No respetar su palabra. Tomar nuestro propio camino, nuestra propia decisión. Eso es el pecado. En estos días escuchaba a una persona que me decía, yo no sé por qué me veo mal, si yo no violé a ningún niño, no vendo droga. Él decía, el universo está empeñado en hacerme mal. Muchos de nosotros creemos que porque los pecados nuestros no son, digamos, no tienen cadena perpetua, no son tan graves. No entendemos el mal, no entendemos el pecado.
El pecado es esto, es simplemente esto, es tomar el camino contrario a Dios. Pero yo no le hago mal a nadie, no tiene nada que ver. A vos te haces mal al no tomar el camino de Dios. Maldecís tu vida. La forma más bíblica, hermanos y hermanas, de describir el infierno es un lugar de completa separación de Dios. Completa separación de Dios. Allí nosotros, por no tener a Dios, seremos incapaces de experimentar amor y felicidad. Incapaces, porque eso viene de Dios. Una forma muy común en el texto bíblico de hablar del infierno es por medio de la imagen del fuego y la oscuridad. El fuego en la Biblia representa la dispersión de nuestra vida. Nos dividimos. Somos totalmente incompletos para siempre. Y la oscuridad representa la soledad, el aislamiento. Pero escuche bien, yo quiero que usted entienda esto. El infierno no es un lugar donde Dios nos lleva. No es un lugar donde Dios nos lleva. Es la trayectoria lógica de tus decisiones en la vida. El cielo o el infierno. Pero es la trayectoria lógica. Has optado vivir sin Dios y seguirás en la eternidad viviendo sin Dios. Has decidido que no te importa y no respetas su opinión y así seguirás. Has decidido que el amor y la felicidad que vienen de Dios no son para vos y eso es lo que obtendrás. Pero Dios no te ha tirado a ningún lado. No ha tirado a las personas al infierno. ¿Me entienden lo que digo? Es la trayectoria lógica de sus decisiones. Nadie va a ir al infierno diciendo que se arrepiente. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Lucas 16, por favor. Lucas 16, versículo 24. Es un texto tremendo, Lucas 16. Lo hemos predicado un montón de veces, pero uno siempre encuentra algo nuevo en este pasaje. El rico y Lázaro, ustedes los deben conocer de memoria. Desde el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, me arrepiento de mis pecados, dile a Dios que lo amo. ¿Eso dice el texto? ¿Cierto que no dice nada de eso el texto? Miren lo que dice el texto. Ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de mi dedo, de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Le preocupa su sufrimiento, pero no porque llegó ahí. No hay una pizca de arrepentimiento en nada de lo que él dice. Sigan leyendo. Padre Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes y Lázaro también sus males. Además, agreguemos, ni nombre le pone Jesús, ¿no? Le dice el hombre rico, porque su identidad era la plata. Eso era él, su plata. Era todo lo que él tuvo siempre y todo lo que amó. Esa era su identidad propia, el dinero. Versículo 26, además de todo esto, ¿estoy bien? Sí, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden ir de allá para acá. Entonces él le dijo: te ruego, Padre, escuche esta parte. Cuando usted entienda este versículo, usted va a entender quiénes son las personas que están en estos lugares. Te ruego, pues, Padre, que le envíes a mi casa, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques a fin de que no vengan. El problema de él es que no vengan ahí, pero escuchen, que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés tienen la Biblia, le dice Abraham. Escuchen lo que él responde. No, padre Abraham, si yo ya la conozco a la Biblia, no la van a creer ni yo la creo. No es creíble
el padre Abraham, ¿cómo me decís que por la Biblia van a creer? No van a creer si ni yo creí. Pero él nunca expresa arrepentimiento, él nunca dice, es verdad, yo no creí la Biblia. Él desprestigia la Biblia. Él dice, la Biblia no es suficiente para que la gente entienda esto. No lo van a entender por la Biblia, mandale que resucite un muerto. Eso va a hacer que la gente entienda. Y el padre Abraham le dice, no, esto es lo más poderoso. Hermanos, ¿por qué simplemente Dios no puede perdonarnos? Porque Él es el cielo. Y ellos no quieren a Dios. Él es el cielo. Él es la eternidad. Ellos deciden no estar con Él. Esa es su decisión. Yo no quiero estar con Dios. No me importa lo que dice Dios. Yo no creo que la Biblia sea verdad. ¿Quién puede creer en la Biblia? Por eso están allí. C.S. Lewis, que hoy estoy muy luciano, este autor de las Crónicas de Narnia, tiene otro libro donde de verdad vemos a una persona que entiende lo que es el cielo y el infierno. Se llama El Gran Divorcio. Él cuenta una fantasía en El Gran Divorcio, donde una gente, escuche que es simpático, del infierno se suben a un bus volador, un colectivo volador y van al cielo. ¿Sí? Y allí en el cielo, las personas le dicen, hipotéticamente, esto no es bíblico, es lo que él está fantaseando. Le dicen, miren, ¿por qué no dejan sus pecados? ¿Por qué no dejan sus pecados para que puedan venir? ¿Saben qué responde la gente unánimemente? No. No. Nadie va a estar en el infierno diciendo que no quiere estar ahí. Han decidido no querer a Dios. Es la trayectoria lógica de sus decisiones. Les molesta lo que han concluido sus decisiones, pero no están arrepentidos. No aceptan que Dios es verdad. No van a clamar por misericordia. ¿Saben cómo describe Jesús a las personas del infierno? Dice, lloran y crujen sus dientes. Pero no de arrepentimiento. Ese llanto es porque no les gusta estar allí. Pero no es un llanto de arrepentimiento. ¿Saben por qué crujen los dientes? En la Biblia crujir los dientes significa bronca, odio. Están enojadas por estar allí. Dicen, ¿cómo puede ser que este caradura de Dios me envíe a este lugar? Pero no están arrepentidos. No quieren ir al cielo porque el cielo es Dios. Y no quieren a Dios. ¿Entienden la enorme confusión de las personas de hoy? Hermanos, el cielo es Dios. Jesús claramente dijo, esto es la vida eterna, que te conozcan. Esa es la vida eterna, conocer a Dios. Uno empieza aquí en el mundo y la trayectoria se completa naturalmente en la eternidad. Pero es conocer a Dios. El cielo es conocer a Dios. Nosotros tenemos un lío en nuestra cabeza sobre esto. Por tanto, concluyo. Dios no ha enviado a nadie a ningún lado. Él no ha tomado decisiones por nosotros. Él nunca ha tomado decisiones por nosotros. Las personas tomaron decisiones. Los hombres y las mujeres tomaron decisiones. Por eso es que Él no los puede sacar, porque no quieren venir con Él. No lo aman, no lo desean. No sé dónde está usted parado. No sé dónde están ustedes parados. Pero yo quiero recordarles que nosotros estamos en un tiempo en el que Dios se expresa llamándonos a perdón, a arrepentimiento. Sea donde sea que ustedes estén, yo les digo que me acompañen a mí en oración. Me acompañen en oración pidiendo a Dios que nos perdone. Hermanos, porque esa es la felicidad. ¿Usted entiende lo que le digo?
Dios es la felicidad, es el gozo que nosotros anhelamos. Lo hemos buscado en otras cosas, pero descubramos que es Dios. Y cuando la gente nos diga, bueno, pero deja de guiarte, es que yo quiero guiarme por Dios. ¿Cómo no voy a querer respetar la palabra de aquel que es eterno, perfecto, sabio, que me ama hasta tal punto que da su vida por mí? Claro que quiero seguirlo. Hasta el último de mis días, yo anhelo contemplarlo alguna vez. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, tu misericordia por nosotros, tan inmensa, Padre. Señor, creemos que lo que Jesús dijo es verdad. Llegará un día en que el trigo y la cizaña serán cortados e irán al lugar natural donde deben ir. Señor, sabemos que nosotros somos esa tierra donde has enviado tu semilla y queremos dar fruto de bendición, de fe. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo hoy cambie nuestros corazones, nos permita entender la necesidad que tenemos de postrar nuestra vida, de creer verdaderamente que Jesús es el Señor. Padre, te pido por aquellos que aún tienen un velo en su mente, que no pueden ver, que creen que lo que decimos es locura y es mentira, que puedan ver, Señor, que Jesús es Dios, que Él vino al mundo para convencernos de que la rebelión por la que hemos optado no tiene sentido. No podemos ganar, pero no solo no podemos ganar, no hay nada que ganar, sino infelicidad, oscuridad, fuego, separación. Señor, ayúdanos a entender que la plenitud de la vida, la satisfacción verdadera del alma de los seres humanos se encuentra en tu presencia. Padre, nosotros lo hemos buscado en otro lado y hemos creído lo que dijo Satanás. Hemos creído que podíamos encontrar felicidad y plenitud y gozo y que podíamos autogobernarnos, pero nos damos cuenta, Señor, que lo hemos conseguido sino tragedia, sufrimiento y muerte. Hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, te pedimos misericordia, que nos ayudes a volver, que tu Espíritu Santo renueve nuestros corazones y nuestras mentes, que los pecados en los que nos hemos esclavizado, Señor, vos nos liberes de ellos. Que no sean más nuestra manera de vivir, que no sean más lo que nosotros buscamos, sino que tengamos en nuestra mente a Jesús por delante. Que amemos lo que Él nos da, que amemos ese gozo de su presencia, que amemos, Señor, caminar con Él, obedecer su palabra, y que nunca lleguemos a decir como el rico de que la Biblia no es suficiente. Es más que suficiente para vivir una vida que honre tu nombre. Es una palabra que es como una espada que atraviesa nuestros corazones y llega a lo más profundo de nuestro ser. Es agua viva para nuestra mente. Es como una miel que endulza lo que vivimos, que trae alimento. Es un pan que sacia nuestra hambre. Señor, nosotros amamos tu palabra. Nosotros creemos que es suficiente y por eso la predicamos y la usamos. Padre, te pedimos que nosotros nos enamoremos de Cristo. Hoy cantábamos canciones, Señor, donde describíamos la hermosura de Jesús. Aquel que tiene toda la gracia sobre sí. Nosotros, Señor, queremos enamorarnos de Jesús. Que nuestros deseos estén inclinados hacia Él. Te damos gracias porque, Señor, nos diste la oportunidad de entender. Transformaste nuestro entendimiento para que podamos ver. Diste luz a nuestros ojos. Y glorificamos, Señor.
tomamos el bando de Cristo, aquel bando que es el bando de la verdad y del bien. Te damos gracias. Queremos, Señor, volver a nuestros hogares, pero estar siempre en el hogar celestial. Que Jesús, que es la vida eterna, esté en nosotros siempre, toda la eternidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.